El CAO, a fondo. Parecen datos sacados de una mala película de James Bond o de, digamos que espionaje tercermundista, ¿no? Hablo del avión venezolano iraní retenido en Argentina por sospechas de vínculos con el terrorismo. Parece que hacía escalas frecuentes en Cuba y según denuncia el presidente de Paraguay, uno de los tripulantes de la nave se hizo una cirugía plástica en Cuba para cambiarse el rostro y la identidad. Hay por su parte otro avión, tengo entendido que está retenido en Cuba porque el gobierno de Argentina no le permite levantar vuelo. Así que hay muchas preguntas. ¿Qué hay detrás de toda esta trama? Lo veremos inmediatamente. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Muy bien, está con nosotros Sergio Comas para ayudarnos a descifrar todo este entramado, experto en temas cubanos. ¿Cómo está, Sergio? Buenas noches, gracias por la invitación, Cao. A ver, vamos a empezar con la comunicación, yo creo, de 14 y medio, ¿no? Que es el medio que comunica el tema este de que uno de los tripulantes, no se sabe si venezolano, si iraní, se cambia el rostro. Es algo un poco novelesco, ¿no? Sí, pero el artículo lo que tiene interesante es que compone las piezas de un programa anterior, dijimos aquí que había dudas sobre cuál era el vínculo de retener en Cuba un charter que viajaría hacia Argentina y que había... 200 turistas estaban en ese momento aproximadamente esa cantidad que, como dice, están sufriendo allí estar en Cuba. Lo que ocurre es que la revisión de las redes sociales, por ejemplo en Facebook, donde está la Asociación de Amantes de la Aviación Cubana, delató, porque son fanáticos de la aviación, y pusieron una captura de pantalla, que el avión no solamente viajó a Cuba una vez, sino 3 veces a la semana lo hacía. Ahora, el escándalo que hemos tratado de ver cómo rompe esta investigación, posiblemente, y ese es lo que determina por qué Argentina ha tomado la posición que ha tomado, esté iniciado por investigaciones de la Embajada de Israel en Paraguay, donde tú sabes que hay una preocupación muy grande. Porque, que por cierto es el presidente de Paraguay el que ha dicho esto de que uno de los tripulantes se cambió el rostro en una clínica cubana. Sí, se están combinando muchos elementos operativos de investigación y también de política. Porque lo que ocurre es que hace tiempo que Israel le tiene la vista puesta al vicepresidente del Paraguay, que en el 2015 fue invitado al Líbano, aparecen fotos montado en un yate con ejecutivos altos de Hezbollah. Y la sospecha que tiene Israel es que este avión es un operativo para transferir armamento a Hezbollah. Y eso es lo que dice que hay oculto en ese avión, además de las piezas de recambio de automóvil que dicen que se está investigando en Argentina. Argentina ha tomado una posición muy interesante porque cuando tú tocas la pieza, ya lo hemos dicho aquí, de AMIA, el atentado a la AMIA en Argentina, se revuelve todo. Y este ejecutivo, este miembro de la tripulación, que se cree que es un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, es un hombre que está vinculado a ese atentado. El nombre por lo menos coincide con esta persona que pertenece al grupo élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Un poco para si alguien, porque fue un evento en Cuba no muy comentado, si algún televidente cubano, el atentado de la AMIA es el atentado a la Asociación Mutual Judía, y un atentado también a la Embajada de Israel con muchísimos muertos, con bombas. Fue una cosa terrible que ha quedado siempre lleno de cabos sueltos, que después involucra a Cristina Fernández de Kirchner, porque hay un fiscal que dice que va a presentar pruebas de que hay algún ocultamiento y misteriosamente aparece suicidado, nadie se cree. No, este tema del Alberto fiscal, Nisman, nadie se cree el suicidio. Sí, eso es que es hasta, ya hemos dicho que es hasta un material de Netflix que es muy acucioso, muy bien hecho, pero también cuando tú dices fiscal, recuerdo también que la muerte del fiscal especial anticorrupción, Pesci, en paraguayo, es muy importante en esto que estamos viendo. El que es asesinado ahora en Colombia, sí, en su luna de miel. Sí, porque eso desata un operativo caos en el que interviene la inteligencia de los Estados Unidos, en la Colombia, que apresaron, solamente uno estaba dado a la fuga, apresaron a todo el mundo y vieron el modus operandi. Y volvemos al tema de Paraguay y la triple frontera, porque es que hace mucho tiempo... Porque ahí es donde se cocina todo. No solamente se cocina... Bueno, este fiscal que fue asesinado,
operó uno de los casos más importantes anticorrupción, no solamente de Paraguay, sino del Cono Sur, donde hubo 43 detenidos. Y es que Paraguay se había convertido, no sé si todavía lo es, en el centro de distribución de la cocaína de Bolivia, que va para Brasil, para Argentina y para Europa, en contenedores industriales de productos agrícolas. O sea, es una operación salvaje donde cayeron empresarios y políticos. Ahora, explícame, el gobierno de Argentina, que acaba de venir aquí a los Estados Unidos a defender a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, que tienen una relación cercana con La Habana y con Caracas, ¿por qué pone en evidencia esto? Yo vuelvo no solamente a la AMIA, que es de sensibilidad nacional, yo vuelvo a que las presiones de las agencias internacionales de investigación le han puesto a Argentina en las manos demasiados datos para dejar ir esta presa. Y te digo que la muerte de Pesci desató una colaboración muy buena, porque no puede ser tan efectiva la inteligencia paraguaya como para sacar el tema de Hezbollah de esta manera. Y lo que ocurre es que hace mucho tiempo las agencias de la DEA, el FBI, la CIA, todos tienen un interés muy grande en esa frontera, donde la operación de narcotráfico, de tráfico de personas y de armamento potencia el terrorismo. Es decir, que es un objetivo de colaboración de varias agencias. Por eso te digo que... ¿Y cuál sería el interés de Cuba de meterse en ese enredo? El problema de Cuba es que Cuba hace mucho tiempo está manejando Venezuela a sus anchas y podríamos explicar, por ejemplo, por qué y cómo lo hace desde la época en que se diseñó la famosa cédula plástica de Venezuela, que Cuba se llevó el contrato y la mandó a producir en una subsidiaria en México, donde se produjo un chip que puede ser localizado radioelectrónicamente. No, y la denuncia del proyecto Identidad que se hizo con la colaboración de muchísimos alumnos y profesores de la Escuela de la Ciencia, de la Universidad de la Ciencia Informática, que fue nada más y nada menos que las cédulas de identidad de cada venezolano fueron hechas en Cuba, o por lo menos como tú dices, no tendrían el dinero, la mandaron a hacer a México, pero el control lo tenía la Habana. También hay en Netflix, ya que tú mencionas eso hace tiempo, no sé si todavía estará allá, un documental, un fuego en un búnker hace años, y cuando entraron los bomberos lo que se encontraron fue una fábrica de pasaportes. Era un centro operativo. Ajá, y además de pasaportes y de identificación de millonarios latinoamericanos a los cuales se les podía secuestrar. Hemos visto el caso ahora del reciente candidato a la presidencia de Colombia, que le secuestraron primero el padre, después le secuestraron a la hija, no dio el rescate y se la mataron. O sea que esta ubicación de quiénes son los millonarios y todo el documental transcurre por un caso en Brasil, donde logran rescatar aparentemente al final a las personas, ¿no? Es un caso turbio, muy turbio. Es turbio y es interesante porque tocan muchas investigaciones y muchos problemas. Fíjate que tú preguntas que ¿por qué Cuba? Porque realmente todo esto es el descubrimiento, poco a poco, como capas de una cebolla, de un operativo encubierto para llevar armas a Hezbollah, utilizando otros medios, como son el narcotráfico, la venta de productos de contrabando y cualquier otro medio que dé dinero, cash. Por eso yo te decía que Paraguay es muy importante, porque hace mucho tiempo allí se está produciendo una operación que no es solamente de narcotráfico, es también de armas, de coordinación de terrorismo, y como es una frontera donde se circula como si fuera una zona libre, ahí viene mucha gente que pueden hacer operaciones de inteligencia con mucha facilidad. Es un lugar interesante. No, y también, ¿por qué Cuba? Porque tienen también un argumento filosófico para justificarse, que es el de que ellos tienen necesidad de romper el embargo que ellos llaman bloqueo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como te acuerdas aquello que dijo Fidel de que la revolución era fuente de derechos, todo es fuente de derechos. Ellos se permiten romper las leyes, se permiten cualquier cosa, porque como están bloqueados tienen derecho a buscar divisas. Sí, ese es el fundamento político-filosófico del surgimiento del departamento MC del Ministerio del Interior, de los despenetrados de la Guardia Abrantes, que eran operativos donde se justificaba, como tú dices, el rompimiento del bloqueo a través de operaciones comerciales algunas y otras que resultaron en el juicio de los fusilados. Por cierto, uno de esos operativos que ya desde esa época se hacía
a través de Panamá fundamentalmente era el de tráfico de personas, es decir, Cuba organizaba todas unas salidas, en Panamá le llamaban la palangana, una vez que llegabas allí el gobierno panameño te retiraba el pasaporte, tenías que pagar una cantidad para que te lo devolvieran y entonces vinieras en caravanas, en barcos, etcétera. Eso se hacía con una oficina que había en el Vedado del Ministerio del Interior que lo organizaba, salió durante el juicio de Abrantes y ahora se está haciendo a través de Nicaragua, ¿no? Todo eso está organizado por el propio Ministerio del Interior. Con el tema de la inmigración no solamente se ha lucrado, sino que Cuba la ha utilizado como un arma política muy efectiva para ellos, porque esta administración sufrió precisamente el ataque de ese diseño político que es alentar la inmigración ilegal para presionar la frontera. Ahora, cuando regresemos, quiero que te quedes aquí con nosotros un momento. ¿Qué dice, por ejemplo, el presidente o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es, por supuesto, de la oposición, sobre el papel de Cuba en todo esto? Ya lo verás. Muy bien, vamos a empezar hablando de Horacio Rodríguez Larreta, es el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador, quien habla de la falta de coherencia de la política exterior argentina, no solo por la conexión con Cuba o la conexión cubana en este enredo del avión, sino por la defensa de Nicaragua, de Venezuela por parte del impresentable del presidente Alberto Fernández, de Kirchner, como le dicen algunos en broma. Adelante. Bueno, lo del avión es una vergüenza, una muestra más de inoperancia del gobierno, una muestra más de lo que ha sido la contradicción de nuestra política exterior. El presidente la semana pasada en Estados Unidos defendiendo a Nicaragua, defendiendo a Venezuela, Maduro le agradeció, defendiendo a Cuba. Realmente es una vergüenza. Aquí hay una clave, ¿no? Sí, o sea, hay una clave política. Ajá. Política porque realmente tú has visto el distanciamiento que hay entre Cristina de Kirchner y Fernández, que fuera su amanuense en un momento determinado, pero que tiene ahora un vuelo propio y una situación muy interesante. Recuerda que Argentina casi estuvo en default y el Banco Interamericano de Desarrollo le tendió la mano al final, no lo quiso llevar a la bancarrota total. Eso enderezó a Argentina y la hizo comprometerse con varias cosas en Occidente. Una de ellas es respetar como se está respetando por el momento el sistema judicial. Y allí Cristina pudiera tenerlas de perder porque ya tiene juicios pendientes que se han dilatado con tácticas de los abogados brillantes que tiene, que debe pagarle muy bien porque para eso robó bastante. Posiblemente Fernández se esté distanciando y esté tomando una posición más colaboradora con los Estados Unidos y las agencias que están investigando. No, además, quitársela de encima, porque él en la opinión pública aparece como un monigote, que la gente que si la que gobierna es ella, pero ya literalmente, bueno, pasó en Ecuador con Lenin, ¿no? Así mismo que Correa creía que había puesto ahí un monigote y el monigote se lo sacudió, ¿no? Por cierto, Correa pretende regresar a Ecuador en medio de todas las protestas, etcétera. Quiero volver a lo que dice el presidente de Paraguay, ¿no? Porque me parece tremendo que esta declaración tan escandalosa de alguna manera de la cirugía plástica esté en boca del presidente de un país, de una república. Vamos a leer exactamente qué fue. No lo tenemos. Bueno, de todas maneras, él es el que dijo que, ¿de dónde? ¿Quién le da esa información de que se hizo la cirugía plástica en Cuba, ¿no? Y se sabrán más detalles. Es decir, esa confirmación te dice que tienen en la mano muchas cosas que la han hecho públicas poco a poco. Y por supuesto, todos estos presidentes latinoamericanos alan la sardina a su asa porque realmente necesitan reeditar con esto. Y te cuento que si el vicepresidente paraguayo está complicado con Hezbollah, posiblemente pague el pato en esta investigación. Mira la declaración exacta, porque viene precedida. Gran parte de la tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional. Y después de eso, de ese punto, uno incluso se operó para cambiarse la cara en Cuba. Cuba queda dentro de la ecuación del terrorismo internacional en esa declaración. Y explica más por qué, algo que la gente no se pregunta, por qué Argentina no autoriza esos vuelos charters de Cuba, que todos están fletados con Entrasur y Venezuela por medio. Sí, que se ha utilizado para muchas cosas. De hecho, el tema que estábamos hablando de que 14 y medio detectó en Facebook
una confirmación de estos asociados que son amantes de la aeronáutica de Cuba, de la aviación cubana, de que el avión ahora retenido viajaba varias veces a Cuba. Eso se hace a través del transporte, del número de matrícula, pero como tú me dijiste una vez, posiblemente el avión haya utilizado un modus operandi parecido al de aquellos barcos que llevaban petróleo a Cuba, que apagaban el transporte para no ser seguidos. Siempre hay, Ahora, como dice, hay un... tú has revisado la prensa americana, porque yo esta noticia no la he visto No, esto está a nivel inglés. de colaboración de agencias de inteligencia e investigación. Esto no es parte del periodismo americano. Porque aquí hay otra ecuación que es, si se comprueba una vinculación de Cuba, que ha estado batallando duramente para que la saquen de la lista de naciones que colabora con el terrorismo y que es pieza clave para aquellos que quieren pues un acercamiento con La Habana, que están incluso dentro de agencias gubernamentales. El hecho de que no lo cubra la prensa en inglés es, o sea, porque pasa inadvertido. Tendría que ser que los congresistas cubanoamericanos como Rubio y Menéndez le pusieran una nota a discutir y que se abra una investigación si les interesa que exista. Pero si no están informados al respecto, va a pasar desapercibido. Eso no va a funcionar. Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, en el próximo segmento voy a tratar un tema, voy a tener aquí a Marcel Felipe, pero quiero brevemente un adelanto, a ver qué tú crees de todo esto que está ocurriendo con el hecho de que se le está dando a esta organización de Puentes de Amor una suerte de recibimiento presidencial en Cuba. Yo eso no lo había visto ni con Aruca. Sí, es una renovación de los agentes de influencia en el área porque ese individuo ni siquiera vive aquí, ese hombre vive en Chicago, creo que vive, ¿no? Pero tiene centro de operación acá. Es un desplazamiento de los antiguos elementos como Edmundo García, y tú recordarás que... El mundo protestó hoy, el mundo estaba hoy dando gritos. Sí, yo también vi el video, muy sentido de su parte, pero él tiene un celo es un celo muy grande porque... Un celo procastrista, ¿no? Cuba moralmente sabe que el mundo estaba desgastado y en el orden no solamente político, sino en el personal parece que ellos hicieron sus averiguaciones y no les interesa seguir trabajando con Edmundo García. Les interesa a este hombre, que este hombre es un veterano, fue creo a la guerra de Irak, sargento, maestro, y esa delegación llevó 40 familiares norteamericanos a Cuba. Alumnos y padres. Alumnos y padres, se ha llevado como una delegación y ha sido recibido casi a nivel de Estado. Denota también el desespero que tiene el gobierno cubano por de alguna manera restablecer relaciones o que le aflojen la soga. Eso es lo que significa. Muy bien, bueno, muchas gracias por este adelanto. Vamos a una pausa